Para referirme a la presentación del informe de la revisión de la cuenta pública 2011 que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, en primer término quisiera poner las cosas en contexto. Se trata de observaciones que todavía tienen un plazo de 30 días para ser solventadas por la Administración Pública Federal y que no se encuentran de ninguna manera como una sanción firme. Solamente para poner el caso de los años anteriores, hasta el 2009, está prácticamente el 100% de las observaciones fueron solventadas. Y nos podemos esperar, por supuesto, que en este año sea exactamente lo mismo. Es decir, que se solventen la mayoría de las observaciones que fueron hechas al gobierno federal. Sin embargo, cabe hacer mención de datos muy interesantes que contiene este informe de la Auditoría Superior de la Federación. Uno de ellos, y que quiero destacar, es que el 67% de las irregularidades que se encontraron en el ejercicio del gasto le corresponden a los estados principalmente y a los municipios. Es decir, no solamente eso, sino que se incrementaron las irregularidades detectadas en estados y municipios en un 42%. Y según la Auditoría Superior de la Federación, los estados y municipios deberán reintegrar más de 37,000 millones de pesos del gasto federalizado, federal o ejercido por ellos, de los recursos del erario. Más de 37,000 millones de pesos deberán de ser reintegrados. De estos irregularidades que se han encontrado en los estados, hay que hacer notar que más del 20% de estas irregularidades se encuentran en el área de salud, principalmente en lo que tiene que ver con Seguro Popular. Más del 20%. Los estados deberán de reintegrar 9,712 millones de pesos por hacer mal uso de ellos, principalmente por el pago de personal que no existe, es decir, aviadores en los gobiernos estatales, especialmente en los sistemas de salud, y también en las áreas de educación en donde se encontraron más irregularidades. Por lo tanto, yo exijo a los contralores estatales que apliquen las sanciones y procedan con las recuperaciones que la Auditoría Superior de la Federación está observando. Por otro lado, y para referirme al tema de la estela de luz, que también fue informado por la Auditoría Superior de la Federación, hay que tener en consideración algunos hechos. Primero, las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación se refieren a tres conceptos básicos: la contratación irregular de la estela de luz, el concepto de obras pagadas irregularmente y el no llevar una bitácora de obras. Para lo siguiente quisiera precisar lo siguiente: en el año de 2009, todas esas denuncias penales fueron presentadas, no solamente por esos tres conceptos de irregularidades, sino por muchos más. Se presentaron denuncias en contra de 7 personas, 6 funcionarios públicos y un particular, por fraude, por uso indebido de atribuciones, por falsificación de documentación, y de hecho la denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública en el 2009 es mucho más amplia y abarca mayores conceptos que la presentada por la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, de las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación, solamente se pide el reintegro de 1 millón de pesos. Todos esos conceptos fueron ya denunciados penalmente en esta misma sede. A mí me tocó comparecer como secretario de la Función Pública, donde informé de cada una de estas denuncias que se hicieron. Yo felicito también a la Auditoría Superior de la Federación que con esta auditoría se permita fortalecer lo que ya se había presentado desde hace 2 años y que, insisto, la auditoría contenía muchos mayores elementos, se contemplaban mayor cantidad de delitos que los que actualmente ha encontrado la Auditoría Superior de la Federación,
Y sin embargo, pues como ya lo dije, yo celebro que haya coincidido con la auditoría, con los resultados y con las denuncias que se presentaron hace 2 años. Si tienen alguna pregunta. De este lado las preguntas, Leticia. ¿No? Leticia Robles, del periódico Excelsior, le va a hacer una pregunta, señor. Sí. No corra, chaparrita, no te me vayas a caer. Gracias, senador. Entonces, usted niega que en el sexenio de Felipe Calderón, o al menos en ese año, se haya registrado un número importante de actos de corrupción, como se quedó ayer esa percepción después de escuchar el informe de la Auditoría Superior de la Federación. Y 2, usted nos acaba de decir que en el caso de la Federación las observaciones son observaciones y que hay un plazo perentorio para que la Administración Federal justifique estas irregularidades. Pero al mismo tiempo dice que en el caso de los estados sí se tienen que ir por las denuncias. ¿Qué es lo que hace diferente que en la Federación hay tiempos para que se justifiquen y en el caso de estados y municipios no hay tiempos para que se justifiquen? Bueno, gracias. Por supuesto que tienen tiempo para que se justifiquen, sin embargo, hay que reconocer las diferencias. En el caso de las observaciones, muchas de estas se tratan de observaciones contables de falta de documentación porque no se entregó, no se alcanzó a analizar para hacer el informe de la cuenta pública. Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación tiene un periodo de anualidad, es decir, solamente puede revisar un solo año, lo cual a veces dificulta que se puedan presentar todos los documentos por la velocidad con las que se hacen las auditorías. Y repito, en el caso de la Federación, casi en su totalidad están solventadas las anteriores y esperamos que suceda exactamente lo mismo. Otra cosa distinta es pedirles reintegros a los estados. Una cosa distinta es no haber encontrado al personal que se dice le pagaron, no haber encontrado evidencia de gastos que se hicieron. En el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el campo, el gasto federal ejercido por los estados, que es donde tiene una mayor cantidad de irregularidades y de observaciones, muchas de estas que tienen que ver con denuncias penales, lo cual celebro, es por gasto ejercido por los estados que simplemente las facturas eran falsas. Es decir, hay un enorme saqueo de los recursos públicos por parte de los estados. Esto está clarísimo en el informe que ha dado el Auditor Superior de la Federación. ¿Tienen alguna otra? Sobre lo del sexenio de Calderón, este asunto de corrupción. Bueno, yo le quiero dar un dato. La Auditoría Superior de la Federación hizo un análisis de 1985 hacia el 2006, en donde reconoce que no había sistemas de investigación para control de la corrupción, cosa que fue hecho después del 2006. En el 2007 se implementaron todas estas medidas. El número de denuncias penales contra personas por delitos de corrupción que se presentaban antes del 2006 oscilaba alrededor de 30 personas al año. En el 2011 se denunciaron penalmente a más de 1,500 personas. Esto lo que significa no es que había mayor corrupción, es que había combate a la corrupción que no existía en los gobiernos del PRI. Le va a cuestionar Omar Brito, del diario Milenio. Senador, nada más para saber cuáles fueron las conclusiones de estas denuncias que presentaron sobre el tema de la estela de luz hasta donde se llegó su administración. Bueno, en el tema administrativo fueron sancionados los funcionarios. En el tema penal tendremos que checar cuál fue el resultado de los procesos penales. Ya no estaban al alcance de la Secretaría de la Función Pública. Pero de todos modos, como quiera, celebro que el auditor haya presentado nuevamente las denuncias y se puedan incorporar las investigaciones que ya se tenían. ¿Usted diría que ya está resuelto el tema de la estela de luz? Bueno, no sé el estatus que guarden en la PGR, si ya fueron consignados o no. De todos modos, repito, me parece bien que el auditor haya coincidido con los hallazgos que tuvimos hace 2 años. Le pregunta Estefana Murillo.
Senador, buenas tardes. Dos preguntas muy concretas. La primera, si tiene información acerca de los estados y municipios con el mayor número de irregularidades, y también en otro sentido, cómo se manejaría el pago de esta reintegración, toda vez que muchos estados y municipios, bueno, también están en crisis financiera, porque no solamente se saqueó a la Federación, sino también están endeudados. Bueno, todavía no terminamos de sacar los datos. El informe de la Auditoría Superior de la Federación es un informe largo, pero les voy a dar solamente un ejemplo como muestra. Michoacán, un estado endeudado con un severo problema de finanzas públicas, se le pide el reintegro de 1,400 millones de pesos. 1,400 millones de pesos por irregularidades, principalmente también en el área de salud, de dinero que se ejerció mal, o prácticamente que se saqueó, y en el área de educación. Esa es solamente una muestra, un botón de muestra de cómo están las cosas en los estados y municipios, cómo está el saqueo de los recursos en muchos de los estados y municipios. Acerca de cómo sería el sistema de reintegración, toda vez que algunos ni siquiera alcanzan a… Correcto. Bueno, ahí lo que tienen que hacer es regresar simplemente el dinero que hicieron mal uso de él. Y esto efectivamente resulta lamentable porque, por ejemplo, si ahorita estamos viendo estados como Michoacán, en donde las irregularidades y la solicitud de reintegros es tan alta y que tiene un enorme problema financiero, pues el gobierno estatal deberá de ahorrar, conseguir los recursos o recaudar para pagar esto que hizo el gobierno anterior, por cierto. ¿El pago de esta reintegración no podría también generar un aumento todavía más de la deuda pública? Es una posibilidad, porque los estados van a tener que sacar recursos para regresarlos, y no son cantidades menores. 1,400 millones de pesos para un estado como Michoacán en la situación en que se encuentra es, por supuesto, un enorme golpe a las finanzas públicas. Sin embargo, deberán dentro del plazo, tratar de justificar esas diferencias, cosa que me parece poco probable porque son diferencias muy claras sobre todo de personal que estaba cobrando y que no asistía al trabajo, que nunca se pudo acreditar que existía, es decir, aviadores dentro del gobierno, y eso será muy difícil que lo puedan comprobar. Sin embargo, pues esperamos también que las contralorías de los estados hagan su trabajo. Primero, que busquen reintegrar el dinero de los funcionarios que hicieron mal uso de ellos, porque es una verdadera lástima que finalmente algunos funcionarios públicos hacen mal uso de los recursos y termina pagándolo la población, porque finalmente el Estado no tiene, digamos, recursos para poder pagar los servicios, las obras que necesita en los estados. Jaime Contreras, señor de Grupo Imagen. Senador, una precisión por lo que hace a una duda anterior. Entonces, Salvador Vega Casillas, senador de la República, mete las manos al fuego por los funcionarios federales implicados en los temas que presuntamente más controvertidos, que se llaman Estela de Luz o el Hospital de Enfermedades Genómicas o el Parque Bicentenario. ¿Estoy entendiendo eso? ¿Es una precisión? No, por supuesto, y me permito aclararla. No solamente no meto las manos al fuego, presentamos denuncias penales, es lo que estoy diciendo. Presentamos denuncias penales en todos los casos en que encontramos evidencia de corrupción, y además esos funcionarios han sido ya sancionados administrativamente, para que quede bien claro. Esto, por supuesto, que no se trata de una argumentación para justificar a nadie, simplemente decir que cuando se encontraron irregularidades en el gobierno del presidente Calderón se presentaron las denuncias, tantas como 1,500 personas en el 2011. Y en la pregunta concreta, senador, finalmente la Auditoría Superior de la Federación está determinando que al menos los primeros 5 años de la administración del presidente Calderón, pues virtualmente está reprobada. Están planteando que lo que han trabajado por parte de la ASF ha dado un resultado primario de una multiplicidad de despilfarros, de acciones de corrupción. Finalmente usted estuvo al frente de la Secretaría pues 5 de esos 6 años, virtualmente hasta el 2011, luego ya se nos fue a la campaña, pero la pregunta concreta es, ¿no está reprobado entonces el gobierno del presidente Calderón en este caso? A ver, esa es una pregunta muy interesante. Si nosotros vemos el resultado del informe, habla de 1983 a 2006, donde no se hicieron trabajos para combatir la corrupción, y después los promedia hasta el 2011. El tema de que no había inteligencia para combatir la corrupción
claramente lo dice el informe, fue hasta el 2006, porque después se remedió y se hizo unidades con inteligencia para poder combatir la corrupción, y el resultado fue eso, pasar de 30 personas denunciadas penalmente al año a 1,500. Es decir, esta es una crítica para los gobiernos anteriores al de Calderón, no para el gobierno de Calderón. Segundo, el otro tema que dice la Auditoría Superior de la Federación y en la que basa justamente esa conclusión es que no se cumplieron con las convenciones internacionales. Esto también se refiere a los gobiernos anteriores, a los del PRI y los gobiernos anteriores ¿Y al de Fox? al de el presidente Calderón. ¿Y al de Fox? No solamente por eso, desde el 2006 hacia atrás. No solamente por eso, porque se habla de que no se cumplieron las convenciones internacionales, de que había, digamos, todavía muchos temas pendientes. Todo esto fue solucionado en el gobierno de Calderón. Una de las cosas importantes fue la presentación de la ley anticorrupción en adquisiciones públicas, que esta fue una ley que, por cierto, tardó un año en aprobarse en la Cámara, pero que fue la que terminó de homologar los asuntos pendientes con las convenciones internacionales. No solamente eso, la Secretaría de la Función Pública recibió 4 premios de la ONU, 2 de ellos por prevención de la corrupción. Recibió también el reconocimiento de la OCDE por la labor en la prevención de la corrupción, y se cumplió también con todos los requerimientos de las convenciones de la OEA. Así que, y además, yo creo que quisiera dar un dato también adicional. No solamente se incrementaron el número de sanciones, la Auditoría Superior de la Federación marca claramente que el 98.5% de las sanciones hechas por la Secretaría de la Función Pública en el 2011, el 98.5% permanecieron firmes. Es decir, la eficacia en el combate a la corrupción de la Secretaría de la Función Pública en el 2011 fue del 98.5%. Se ganaban casi todas los litigios que se tenían por temas de corrupción. Senador, yo quisiera preguntarle si efectivamente en el caso de la Estela de Luz, digamos, usted dice se presentaron las denuncias, pero penalmente no han procedido, o qué es lo que pasó. Ese es uno de los cuestionamientos. La otra es, de todo ese dinero que se invirtió, que se habla de que se duplicó, hasta triplicó el presupuesto original, de todos modos a los mexicanos les salió, digamos, triplemente caro ese monumento. Es decir, realmente la acción de la autoridad, pues ahí, digamos, sirvió de poco, o ¿cómo lo calificaría usted ese asunto? Bueno, a ver, este es un tema que tiene que ver sobre todo con el proyecto, y les pongo el ejemplo de esta misma sede, Sí, también. Esta misma sede también se aumentó mucho el costo original que se tenía previsto. Sin embargo, los cambios en los proyectos, o los proyectos mal hechos, que fue una de las cosas que fueron denunciadas por la Secretaría de la Función Pública en el tema de la Estela de Luz, justamente lo que hacen es revisar cuáles de los incrementos de los costos se deben, por ejemplo, a un proyecto mal hecho, por ejemplo, a imponderables que se encuentran en el momento de hacer la construcción, ya sea con los pilotes, con la profundidad de los pilotes y todo lo demás. No necesariamente en ese tema hay irregularidades, sí las hay en otros. Por eso se presentaron las denuncias contra 6 funcionarios públicos, los de mayor nivel, por cierto, en triple I servicios, y contra un particular por haber intervenido en estas licitaciones. Y finalmente, senador, era de otro asunto, pero le quería preguntar también sobre el asunto de César Nava. Si como secretario usted tuvo conocimiento de esos contratos o pagarés que no se cobraron de Petróleos Mexicanos, que se habla ahí de 13 millones de pesos, si en algún momento recibió usted algún tipo de denuncia. No, ese hecho sucedió 5 años antes de que yo fuera secretario. Muchas gracias.